Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción, me ayuda mucho, disfruta viéndola. Luz siempre había sido el centro de atención. Su talento para la danza la destacaba no solo en el escenario, sino en todos los aspectos de su vida. Con una carrera prometedora y un prometido que la adoraba, su futuro parecía brillante y seguro. Todo estaba planeado: la boda, la luna de miel en Grecia y una nueva casa en la ciudad donde comenzarían su vida juntos. Pero una noche, mientras regresaba a casa después de una exitosa presentación, una tormenta desató su furia sobre la ciudad. Luz, conduciendo a través de las calles resbaladizas, no vio el vehículo que se salió de control hasta que fue demasiado tarde. El accidente fue un golpe devastador, no solo físicamente sino en cada aspecto de su vida. Después del accidente, los médicos le dieron la noticia que cambió su vida para siempre: no volvería a caminar. Las semanas en el hospital fueron un torbellino de médicos, terapias y una lenta aceptación de su nueva realidad. Su prometido, Alejandro, parecía apoyarla al principio, pero a medida que su recuperación se estancaba, su presencia se hacía cada vez menos frecuente. Cuando finalmente regresó a casa, adaptada ahora para su silla de ruedas, los días se volvieron más solitarios. Alejandro empezó a inventar excusas para no estar en casa, y sus amigos, que una vez llenaron su sala con risas y planes futuros, desaparecieron en la rutina de sus propias vidas. Luz se encontró a menudo mirando por la ventana de su sala, contemplando el jardín que alguna vez bailó bajo sus pies. Fue en esos momentos de soledad cuando notó a Mateo. Había sido el jardinero del vecindario durante años, un hombre de pocas palabras y mucha sombra, siempre ocupado con su trabajo. Mateo empezó a hacer pequeños cambios en su rutina, pasando más tiempo cortando el césped frente a su ventana, ofreciendo sonrisas tímidas cada vez que sus ojos se encontraban. Un día, después de verlo arreglar cuidadosamente las flores que ella podía ver desde su silla, Luz decidió abrir la puerta a la única persona que no había desaparecido. Con un simple gesto de invitación, Mateo entró en su vida de una manera que ninguno de los dos esperaba. A partir de ese día, no solo cuidaba las flores del jardín, sino que también empezó a cuidar de ella, llenando sus días de nuevo con esperanza y eventualmente con algo que se parecía mucho al amor. En los días que siguieron a su accidente, Luz había aprendido a manejar la silla de ruedas con una destreza que a menudo la sorprendía a sí misma. Aunque había momentos en que la frustración de no poder moverse como antes la abrumaba, empezaba a encontrar un nuevo ritmo en su vida, un ritmo más lento, pero suyo. Mateo se había convertido en una presencia constante, su ayuda una necesidad tan natural como respirar. Cada mañana, Mateo llegaba con una sonrisa, dispuesto a empezar el día. Sus manos, grandes y ásperas por años de trabajo al aire libre, se movían con cuidado y precisión mientras acomodaba la casa, preparaba comidas simples y se aseguraba de que Luz tuviera todo lo necesario al alcance de la mano. Aunque al principio Luz insistía en hacer tanto como podía por sí misma, con el tiempo comenzó a aceptar la ayuda de Mateo como un regalo, no como una señal de debilidad. Las tardes eran para el jardín, el reino de Mateo. Luz, instalada cómodamente en su silla cerca de él, observaba cómo transformaba su espacio verde en un tapiz de colores y formas. Mateo le enseñaba los nombres de cada planta y flor, describiéndole las necesidades de cada una como si fueran viejas amigas que él cuidaba con esmero. Con el tiempo, esas horas al aire libre se convirtieron en sesiones de confidencias. Mateo compartía historias de su infancia en el campo, de los veranos largos y calurosos, de los inviernos fríos que pasaba junto a su familia en una pequeña casa llena de amor y risas. Luz escuchaba, encontrando en las palabras de Mateo un escape de la realidad de su situación. A cambio, comenzó a abrirse sobre su vida antes del accidente, sobre sus sueños de bailarina, sus esperanzas y sus miedos. Una tarde, mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados, Mateo se detuvo y miró a Luz con una seriedad que rara vez mostraba. Luz comenzó, dudando un momento antes de continuar: he estado pensando, he decidido dejar mi trabajo en otros jardines. Quiero estar aquí, ayudarte más, si me lo permites. Luz sintió un nudo en la garganta. La oferta de Mateo era más que un gesto de amistad, era un compromiso de estar a su lado, en los buenos y en los malos momentos. ¿Estás seguro, Mateo? No quiero que sacrifiques tu vida por mí, respondió, la voz temblorosa. Mateo sonrió, su expresión suave y decidida. No es un sacrificio, Luz.
Es una elección. Estoy aquí porque quiero, porque me importas mucho. Sus palabras colgaron en el aire, cargadas de un significado más profundo. En ese momento, Luz se dio cuenta de que su relación había cambiado, había florecido en algo más profundo y significativo que ninguno de los dos había anticipado. No era solo gratitud lo que llenaba su corazón cuando miraba a Mateo, era algo más cálido, más vibrante. Era, quizás, el comienzo de algo que ni siquiera el destino más cruel podría arrebatarles. A medida que los días se convertían en semanas, la presencia de Mateo en la casa y en la vida de Luz se hizo más natural, casi como si siempre hubiera sido parte de ella. La decisión de Mateo de dedicar más tiempo a ayudarla no solo cambió la dinámica de su relación, sino que también trajo una nueva luz a la vida de Luz, una luz que había creído perdida para siempre tras el accidente. Con Mateo a su lado, Luz empezó a explorar nuevas aficiones. Juntos descubrieron el arte de la cerámica, convirtiendo una parte del amplio salón en un pequeño estudio. Mateo construyó un torno adaptado para que Luz pudiera usarlo desde su silla de ruedas. Con las manos en la arcilla, Luz encontró una forma de expresión que llenaba el vacío dejado por la danza. Sus primeras creaciones fueron torpes y asimétricas, pero con cada pieza mejoraba, y la satisfacción de moldear algo hermoso a partir de un simple trozo de barro le brindaba una alegría inmensa. Mateo, por su parte, encontró en la jardinería y el cuidado de Luz un propósito renovado. Si bien sus días ya no estaban llenos de múltiples jardines y clientes, cada flor que plantaba y cada sonrisa que arrancaba de Luz eran pruebas tangibles del valor de su decisión. Además, el tiempo extra le permitía experimentar con diseños más complejos en el jardín, transformándolo en un oasis que reflejaba tanto su habilidad como su afecto por Luz. Una tarde, mientras Luz terminaba una cerámica que representaba el jardín en flor, Mateo se acercó con 2 tazas de café y se sentó a su lado. La conversación fluyó fácilmente, como siempre, pero había un nuevo nivel de intimidad entre ellos, un entendimiento tácito de que cada momento compartido tejía un lazo más fuerte. «Luz, ¿te has sentido mejor con todo esto?», preguntó Mateo, haciendo un gesto hacia el estudio de cerámica y el jardín más allá de las ventanas. Ella asintió, su mirada recorriendo el espacio que habían creado juntos. «Sí, mucho. No solo estoy aprendiendo a vivir con mi nueva realidad, sino que estoy empezando a disfrutarla. Y eso es algo que no creí posible hace un año». La sinceridad en su voz era palpable. Mateo sonrió, claramente aliviado. «Eso significa todo para mí, Luz. Saber que puedo agregar algo bueno a tu vida». Su voz se apagó, cargada de emoción. El crecimiento mutuo en su relación era evidente, y ambos sentían que algo más profundo se estaba formando entre ellos, algo que iba más allá de la amistad o la gratitud. Eran compañeros en un viaje que ninguno había planeado, pero que ahora no podían imaginar recorrer con nadie más. En los días siguientes, Luz y Mateo comenzaron a planear un pequeño viaje a la costa, algo para salir de la rutina y respirar aire fresco. Era un nuevo capítulo en sus vidas, una prueba de su creciente independencia y una celebración del vínculo que habían forjado. Mientras hacían planes, la risa llenaba el aire y el futuro, aunque incierto, se veía brillante con promesas y nuevas posibilidades. Era un nuevo comienzo, no solo para Luz, sino para ambos, construido con amor, paciencia y la belleza inesperada de una segunda oportunidad. El viaje a la costa había sido un respiro bienvenido para Luz y Mateo. Durante unos días, se habían permitido olvidar las complicaciones de la vida diaria y simplemente disfrutar de la compañía del otro frente al vasto océano. Sin embargo, a su regreso, una sombra del pasado estaba esperándolos, dispuesta a poner a prueba la fortaleza de su unión. Era una tarde tranquila cuando Luz, revisando el correo acumulado durante su ausencia, encontró una carta sin remitente. La curiosidad le picó, y al abrir el sobre, su corazón se detuvo un momento. Era una carta de Alejandro, su ex prometido. En ella, Alejandro pedía verla, alegando que había reflexionado sobre sus errores y deseaba disculparse en persona. La letra era pulcra y las palabras cuidadosamente elegidas, pero para Luz, cada línea rezumaba la desesperación de alguien que había perdido control sobre algo que una vez consideró suyo. Luz se sintió sacudida. A pesar de los meses de crecimiento y aceptación, la mención de Alejandro despertó antiguos temores y dudas que creía superados. Decidió consultar a Mateo, no queriendo ocultarle nada, especialmente algo que podría afectar tanto su relación.
Mateo escuchó en silencio, su expresión indeleble mientras Luz le explicaba el contenido de la carta. Cuando terminó, su rostro mostró una mezcla de preocupación y apoyo. Luz, sea lo que decidas hacer, estaré aquí. Pero debes pensar si reabrir esa puerta te traerá algo bueno. Luz asintió, agradecida por su apoyo pero confundida sobre cómo proceder. Después de días de deliberación, decidió que enfrentar a Alejandro podría darle el cierre que necesitaba para avanzar definitivamente. Organizó un encuentro en un café local, un lugar público que le ofrecería seguridad en caso de que las intenciones de Alejandro no fueran tan nobles como pretendía. El día del encuentro, Mateo acompañó a Luz al café, pero se mantuvo a distancia, dándole el espacio que necesitaba para manejar las cosas a su manera, pero lo suficientemente cerca para intervenir si era necesario. Luz respiró hondo y entró al café, encontrando a Alejandro sentado en una mesa al fondo, su figura un recordatorio palpable de un capítulo de su vida que preferiría olvidar. Alejandro se levantó cuando la vio, su semblante uno de remordimiento. «Luz, gracias por venir. No sabes cuánto lo aprecio», empezó, su voz suave. La conversación que siguió fue tensa, con Alejandro expresando su arrepentimiento y su deseo de enmendar los errores del pasado. Sin embargo, algo en su tono no parecía sincero, era demasiado calculado, demasiado suave. Luz escuchaba, pero su intuición le decía que había algo más detrás de su repentino interés. Sus sospechas se confirmaron cuando Alejandro mencionó casualmente la compensación que Luz había recibido tras el accidente, preguntando si eso había ayudado a mejorar su situación. En ese momento, Luz comprendió que Alejandro no había cambiado. Sus disculpas eran solo una fachada para un objetivo más siniestro. La conversación se enfrió rápidamente después de eso. Luz cortó la reunión cortésmente pero con firmeza, dejando claro que no deseaba tener más contacto con él. Alejandro, frustrado por el giro de los acontecimientos, se retiró sin insistir más. Al salir del café, Luz se sintió más liviana, aunque sacudida por la experiencia. Mateo, que la esperaba cerca, le ofreció una sonrisa reconfortante y un brazo en el que apoyarse. Juntos, se alejaron del café, dejando atrás las sombras del pasado, fortalecidos en su decisión de enfrentar juntos cualquier desafío que la vida les presentara. Después del encuentro con Alejandro, Luz se encontraba sumida en una mezcla de emociones. Aunque había cortado los lazos definitivamente y reafirmado su independencia, el encuentro había dejado una cicatriz fresca, un recordatorio de que algunas heridas tardaban en sanar completamente. A su lado, Mateo se convirtió en un pilar aún más firme de apoyo, su presencia un bálsamo constante que ayudaba a aliviar el dolor del pasado. En los días siguientes, Luz fortaleció su resolución de cerrar ese capítulo de su vida. Sin embargo, el tranquilo fluir de su día a día se vio interrumpido una vez más. Una tarde, recibieron la visita inesperada de un detective privado. El hombre, un individuo serio y meticuloso, se presentó en la puerta con noticias perturbadoras. Alejandro no había renunciado a sus intenciones y, según reveló el detective, estaba implicado en un esquema para desacreditar a Luz y reclamar una parte de su compensación por accidente. Mateo y Luz escucharon con incredulidad cómo el detective desplegaba evidencias de las maniobras de Alejandro. Había documentos y grabaciones que demostraban sus intentos de infiltrar personas en la vida de Luz para obtener información que pudiera usar en su contra. La traición fue un golpe devastador para Luz, quien había esperado nunca tener que enfrentarse a tal vileza de alguien a quien una vez amó. Con el apoyo de Mateo, Luz decidió tomar medidas legales contra Alejandro. Contrataron a un abogado, una mujer astuta y decidida, para que los representara. Prepararon el caso meticulosamente, recopilando todas las pruebas que el detective había reunido y documentando cada interacción que Luz había tenido con Alejandro desde su separación. El proceso fue exhaustivo y emocionalmente agotador. Luz tuvo que revivir muchos momentos dolorosos y enfrentar la manipulación de Alejandro en la corte. Pero cada paso del camino, Mateo estuvo a su lado, ofreciéndole no solo apoyo emocional sino también fortaleciendo su resiliencia. Juntos asistieron a cada sesión del juicio, mano a mano, unidos frente a la adversidad. El juicio culminó con una sesión intensa donde el abogado de Luz presentó un argumento convincente contra Alejandro, exponiendo sus mentiras y manipulaciones con pruebas irrefutables. Alejandro, acorralado por la verdad y la solidez del caso de Luz, se vio obligado a retractarse y retirar sus reclamaciones. Al salir del tribunal,
Luz sintió que un enorme peso había sido levantado de sus hombros. La victoria no solo significaba que su nombre y derechos estaban seguros, sino que también había recuperado su dignidad y fortaleza. Miró a Mateo, cuya sonrisa orgullosa y ojos brillantes reflejaban el profundo vínculo que habían forjado a través de esta prueba. «Mateo, no sé qué habría hecho sin ti», dijo Luz, su voz temblorosa pero llena de gratitud. «No tienes que hacerlo solo, nunca más», respondió Mateo, apretando su mano con ternura. Juntos, caminaron de vuelta a su hogar, listos para dejar atrás los desafíos del pasado y mirar hacia un futuro que, aunque incierto, sabían que enfrentarían juntos. La lucha había sido dura, pero les había enseñado el verdadero valor de la confianza y el amor incondicional. Después del juicio, la vida de Luz y Mateo encontró un nuevo ritmo, uno marcado por la tranquilidad y el gozo de pequeñas victorias diarias. La experiencia con Alejandro había dejado cicatrices, pero también había reforzado su unión y les había enseñado el valor inmenso de la resiliencia y la confianza mutua. Con Alejandro finalmente fuera de sus vidas, Luz se dedicó más apasionadamente a la cerámica, convirtiendo lo que había comenzado como un pasatiempo en una pequeña empresa. Con la ayuda de Mateo, transformaron el garaje en un estudio más grande y comenzaron a vender sus creaciones en línea. La respuesta fue abrumadoramente positiva, con clientes de todo el país encantados por la belleza y la autenticidad de su trabajo. Mateo, por su parte, se sumergió aún más en su jardinería, expandiendo el jardín para incluir un pequeño invernadero. Las plantas que cultivaba no solo embellecían su hogar, sino que también se convirtieron en la inspiración para muchas de las piezas de cerámica de Luz. Trabajando juntos, encontraron una armonía perfecta entre sus pasiones, fortaleciendo su relación en el proceso. Un día, mientras Luz estaba en el torno, Mateo entró al estudio con 2 tazas de té y una expresión pensativa. Luz comenzó, vacilante al principio: «He estado pensando, ¿y si organizamos una exposición aquí mismo, en el jardín? Podría ser una celebración de todo lo que hemos logrado juntos». Luz miró a Mateo, sus ojos llenos de amor y admiración. «Me encanta esa idea», dijo con una sonrisa. «Sería una manera perfecta de compartir nuestro viaje con los demás». Planearon la exposición con cuidado y cariño, invitando a amigos, familiares y clientes. Cuando llegó el día, el jardín estaba en su máximo esplendor, las flores en plena floración y las piezas de cerámica de Luz dispuestas artísticamente entre las plantas. La exposición fue un éxito rotundo. Amigos y desconocidos por igual quedaron encantados con la combinación de arte y naturaleza, y Luz se sintió abrumada por la felicidad y el apoyo. Mateo, viendo la alegría en los ojos de Luz, supo que habían superado juntos la adversidad más oscura. Sin embargo, el destino aún tenía reservada una última vuelta. Pocos días después de la exposición, Mateo sufrió un repentino infarto. A pesar de los esfuerzos de los médicos, falleció, dejando a Luz devastada. La pérdida fue inmensa y el dolor, profundo. Pero en medio de su duelo, Luz encontró consuelo en las palabras que Mateo le había dicho una vez: «No tienes que hacerlo sola, nunca más». Apoyada por la comunidad que habían construido juntos, y rodeada por el jardín y las cerámicas que eran tanto parte de Mateo como suyas, Luz continuó su camino. La vida sin Mateo era difícil, pero ella se esforzó por vivir de manera que honrara su memoria y su amor. El jardín floreció año tras año, y cada nueva pieza que Luz creaba llevaba consigo un pedazo del espíritu de Mateo. A través de su arte y su jardín, Mateo seguía presente, apoyando a Luz en cada paso del camino, recordándole que el amor, aunque a veces perdido, dejaba una luz que nunca se extinguía.